Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Villagómez. Bienvenidos a Videociencia, una plataforma creada para ti para que estés informado con temas referentes a la salud. Gracias por acompañarnos. Como siempre nos acompañan expertos profesionales, líderes de opinión en la salud. Queremos hoy compartir con ustedes un tema de mucha importancia. Hoy estoy acompañada de una gran experta, la doctora Andrea Salazar Alba. Ella es médico especialista otorrinolaringóloga que abordará el tema de cirugía integral de la nariz. Te invitamos a que te quedes con nosotros, que ya empezamos. El motivo por el cual se realiza la cirugía integral de la nariz se debe a problemas de funcionalidad estética de la nariz, principalmente un tabique nasal torcido, inclinado o deformado que dificulta la respiración a través de la nariz. Esta dificultad está asociada con el ronquido, trastornos del sueño o incluso migrañas. Otro motivo puede ser un sangrado nasal que no se puede controlar si no se trata mediante cirugía. La doctora Andrea nos ayudará a conocer más de cerca los motivos por el cual podríamos necesitar esta intervención para corregir la disfunción de la nariz y si se requiere la estética. Pero antes daré un extracto del amplio currículum de la doctora Andrea Salazar Alba. La doctora cursó su carrera universitaria de medicina en la Universidad Univalle. Realizó la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, realizó su subespecialidad de cirugía de nariz y senos paranasales en la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es miembro de la Asociación de Argentina de Rinología y Plástica Facial, al igual que es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y es miembro de la Sociedad Boliviana de Otorrinolaringología. Actualmente trabaja como médico otorrinolaringóloga en el Centro de Otorrinolaringología Reyes Salazar. Le damos la bienvenida, doctora Andrea, qué honor tenerla con nosotros. Gracias. Buenas tardes, Carla, y buenas tardes a todos los que están escuchando la entrevista. Es un gusto para mí hablar de temas. Hoy puntualmente vamos a hablar de la cirugía integral de la nariz, como bien decía Carla. Perfecto, doctora. Bueno, sin más preámbulos, daremos inicio con la entrevista. Perfecto. Doctora Andrea, para entrar en contexto con el tema, me gustaría que pueda definir, por favor, cuáles son las alteraciones anatómicas en la nariz que ocasionan la mala respiración, como los tan molestos ronquidos y trastornos del sueño. Bien. Bueno, la nariz principalmente hay que concebirla como una estructura que consta de muchas partes. Entonces, los puntos diferentes de obstrucción nasal pueden ir desde las fosas nasales, que es el ingreso a la cavidad nasal, pasando por el tabique nasal, que es el septum, que divide ambas fosas nasales. Puede deberse a una hipertrofia de cornetes, por ejemplo, que puede ser una inflamación del tejido interno de la nariz, rinitis, diferentes alteraciones en la estructura ósea, por ejemplo, la apertura piriforme, que se llama, que es la cavidad o más bien el ingreso óseo a toda la nariz. Pueden ser alteraciones de la misma bóveda nasal, que es toda la parte externa de la nariz, como pueden ser deformidades mayores o cualquier tipo de obstrucción mecánica que se encuentre desde las fosas nasales hasta la rinofaringe, que es la parte más posterior de la nariz. Entonces, hay muchos sitios que pueden generar obstrucción nasal y por ende también patologías como el ronquido o trastornos del sueño. Excelente, doctora. Ahora, doctora Andrea, como médico especialista otorrinolaringóloga, mejor preparada y experta para diagnosticar problemas funcionales de la nariz, ¿cuáles son los estudios que se requieren hacer antes de someterse a la cirugía integral de la nariz? Bien. Bueno, estudios como tales, bueno, lo primero, la verdad es que nada sustituye a un buen examen clínico físico que lo realizamos nosotros en la consulta. Podemos munirnos o provisionarnos de diferentes maniobras clínicas como la maniobra de Kotel, que se llama nuestra, para tratar de simular una dilatación de ciertos puntos de la nariz, como por ejemplo la válvula nasal, para ver si el paciente se va a beneficiar de una cirugía de este tipo. Por ejemplo, hacemos la rinoscopía, diferentes exploraciones físicas dentro de la consulta y ya como estudios complementarios, el estudio Gold Standard que nosotros utilizamos objetivo justamente para medir el flujo nasal se llama rinodébitomanometría anterior. Es un estudio que mide el flujo a través de la nariz y como lo dije es de una forma objetiva. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad la obstrucción nasal es un síntoma subjetivo. El paciente viene y nos dice de que no respira,
pero nosotros no podemos constatar eso solamente con un examen clínico. Por lo tanto, lo ideal es hacer un estudio objetivo, que es la rinodébitomanometría, para cuantificar la disminución de este flujo nasal. Tenemos otros estudios también que pueden ser complementarios, que más que todo son estudios de imágenes, como la tomografía, la radiografía. Todos estos, las guías internacionales, indican de que pueden hacerse según criterio del médico. No es algo mandatorio totalmente o 100% necesario. Sí, evidentemente contribuye mucho a detectar otros sitios anatómicos que no hayamos visto en la consulta para ver que estén influyendo en la obstrucción nasal. Excelente, doctora. Ahora, doctora Andrea, según el nivel de gravedad, claro, previo diagnóstico, ¿en qué consiste propiamente la cirugía integral de la nariz? Bien, la cirugía integral de la nariz se concibe como una cirugía en la cual nosotros operamos la nariz de una forma estructurada. Y como dije en un principio, la nariz es una estructura completa, no podemos dividirla por partes y trabajar solamente una, ¿sí? En la mayoría de los pacientes la obstrucción nasal no es de una sola causa, ¿sí? Entonces vienen varias causas concomitantes que debemos identificarlas. Entonces, en la cirugía integral de nariz nosotros trabajamos de forma estructurada. Abrimos la nariz y vamos paso por paso, según la técnica, identificando todos los sitios de colapso o de obstrucción. Trabajamos sobre esas alteraciones que nosotros previamente hemos ya planeado, y después, una vez que finalizamos la corrección de estas zonas de obstrucción, que como bien dije puede ser tabique, cornetes, cartílagos de las fosas nasales, la bóveda, que es la parte, la cubierta, digamos, externa de la nariz, vamos corrigiendo todos esos sitios de obstrucción y nuevamente volvemos a retroceder, se podría decir, para finalizar la cirugía, pero tratando de reforzar todos estos sitios en los cuales hemos trabajado, ¿sí? Que son sitios naturales de resistencia en la nariz. Es muy importante en la cirugía integral y cirugía estructurada de nariz o rinoplastía estructurada reforzar estos puntos para que los cambios que nosotros hacemos durante la cirugía sean duraderos e idealmente sean para toda la vida del paciente, ya que con el envejecimiento, con el mismo paso del tiempo, la fuerza de gravedad hace que la nariz vaya colapsando nuevamente. Entonces, tenemos que tratar de reforzar todos estos puntos para que estos cambios sean duraderos. Muy bien, doctora. Bueno, doctora, la cirugía integral, entonces, funcional y estética van de la mano las dos, ¿no? Por lo tanto, me gustaría, doctora, que nos comente cuál es el tiempo estimado de la cirugía integral y qué tipo de anestesia es la que se utiliza. Bien, cada paciente puede tener mayor o menor patología. Se podría decir que un promedio el tiempo de duración es entre 1 hora y media, 2 horas más o menos es el tiempo en una rinoceptoplastía estructurada estándar, se podría decir, ¿sí? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, traumatismos nasales, que se han golpeado muchas veces la nariz, por lo cual durante la cirugía tienden digamos, a tener más fibrosis y eso hace que se haga un poco más lento el abordaje, pero en general se podría decir un término de 2 horas, entre 1 hora y media y 2. La cirugía nasal en general, lo ideal es hacerla con anestesia general, debido a que esto protege la vía aérea, ya que es un sitio que puede sangrar y bueno, uno con la anestesia general puede trabajar un poco más cómodo, protegiendo la vía aérea y el paciente totalmente dormido. Excelente, doctora. Ahora, doctora, existen anomalías en las diferentes estructuras anatómicas, ¿no? La respiración puede alterarse. Ahora, la decisión de operarse la nariz no es siempre fácil, deben considerarse diferentes aspectos, ¿no es así? De ahí que es importante la ayuda del especialista y experto en rinología. Por ello, doctora Andrea, ¿qué beneficios ofrece esta cirugía funcional de la nariz a diferencia de la rinoplastía tradicional? Bien, la rinoceptoplastía integral, digamos, o cirugía integral de la nariz, como dije, es estructurada. Entonces, existen diferentes técnicas para abordar la nariz. La realidad es que nosotros tenemos que priorizar, o bueno, nosotros mantenemos como primer objetivo la funcionalidad nasal. Y por ende, nosotros tenemos el concepto y la premisa de que toda nariz que funciona bien, se ve bien. Están estudiados muchos parámetros físicos, incluso de armonía facial, en los cuales nosotros llevamos la nariz del paciente, digamos, a lo que ya está estudiado, como bien dije, en ciertos parámetros armónicos que
físicamente funciona, ¿sí? La nariz es una cavidad por la cual atraviesa el flujo nasal, entonces nosotros sabemos que modificando ciertas estructuras y llevando a ciertas dimensiones, sabemos que el paciente va a poder respirar, ¿sí? Entonces, por ende, también la nariz se va a ver más armónica en la cara, entonces todo lo que es armonía en la naturaleza es el concepto de belleza, entonces si una nariz es armónica y funciona, por ende se va a ver bien, ¿sí? Entonces, lo que nos lleva a nosotros digamos, a operar una nariz realmente es la calidad de vida del paciente. Nosotros trabajamos justamente para eso, para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Si no está respirando bien, ya sea en su actividad diaria normal o mucho más haciendo deporte, nosotros tenemos que contribuir a que el paciente mejore. Entonces, podemos munirnos de diferentes estudios, como dije, para realmente objetivar esta alteración del flujo. Una vez que vemos que el paciente realmente no respira, pasamos a la identificación de todos los sitios que pueden estar obstruyendo, que no, usualmente, como dije, no es solamente uno, son varios sitios, y ese es el beneficio de la rinoplastia estructurada, el identificar todos estos sitios y tratarlos en conjunto, no ir solamente a una cosa o a otra, tratar la nariz en su conjunto, y esa es la premisa más importante. Perfecto, doctora. Ahora, doctora Andrea, para la audiencia que nos ve y conozca, ¿dónde podemos acudir a su consulta privada? Mi consultorio está ubicado en la calle Lanza, esquina Chuquisaca, en el edificio Constitución. El número es 683 en la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias, doctora Andrea. Y bueno, querida audiencia, hoy hemos conversado con la doctora Andrea Salazar, médico experta profesional especialista otorrinolaringóloga, que abordó el tema de la cirugía integral de la nariz. Nos ha hablado de las alteraciones anatómicas de la nariz y si no se corrigen pueden producir una disminución del flujo aéreo en una o ambas fosas nasales, ocasionando graves dificultades para respirar, disminuyendo tu calidad de vida. Recuerda que es importante la valoración del especialista otorrino que valorará la situación de cada paciente, ajustará tus expectativas y garantizará que la cirugía integral de la nariz sea la mejor opción para ti y si conviene plantear alternativas. Bueno, doctora Andrea, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su valioso conocimiento para la comunidad. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido esta charla. Muchas gracias, doctora. Esperamos tenerla pronto en Biociencia. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, doctora.